Estamos listos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Y se acuerdan que nos quedamos entonces ahora pendientes de ver las ecuaciones TDS. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema termodinámico sigma que necesitamos para describirlo dos variables independientes. Y vamos a suponer que ese sistema experimenta un proceso reversible entre dos estados de equilibrio. Entonces, el cambio de energía interna por la segunda ley es dado por du igual a TdS menos PdB. Acuérdense que para procesos reversibles, dQ es T por TdS. Y entonces, si de ahí despejamos TdS, vamos a obtener la ecuación 59, que dice que TdS es la diferencial de la energía interna más la presión por el diferencial de volumen. Este es un diferencial, por si no se entiende bien, ¿verdad? Esto que está acá. Es un diferencial de volumen. Muy bien, entonces, por ejemplo, para un gas ideal, nosotros sabemos que la energía interna es 3/2 del número de moles por la constante de los gases por la temperatura, y que la ecuación de estado es el número de moles por la temperatura absoluta entre el volumen. Entonces, si tomamos la diferencial, du va a ser 3/2 de R por dt, y P y dB va a ser, y P va a ser entonces, P va a ser nu RT dentro de B. Entonces, como tenemos el T, que ya lo pasamos dividiendo el DDS, el T se cancela y queda nada más el producto del número de moles por la constante de los gases de B dentro de B. Y entonces podemos integrar, miren, y encontrar la entropía para un gas ideal, que viene dada tal de que su cambio, el cambio, ¿verdad?, es 3/2 de nu R, logaritmo natural de la temperatura inicial entre la temperatura final, más el número de moles por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. O bien, si nosotros pasamos el término SI al otro lado, separamos el logaritmo de la temperatura y el logaritmo del volumen poniendo los valores iniciales, lo que nos queda es un solo término constante que le llaman entropía residual, es una constante indeterminada, S0. ¿Verdad? Entonces, esa sería la entropía como función de la temperatura y el volumen. Como todas las funciones de estado están referidas a un valor de referencia, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, la ecuación 59, que es esa ecuación que está ahí, permite encontrar un gran número de relaciones entre variables termodinámicas que describen al sistema y que pueden expresarse en forma estándar, es decir, en términos de las variables PBOT y los módulos de compresibilidad, ¿verdad?, que son el kappa, el beta y además del calor específico a presión constante. El beta, recordamos nosotros, ¿verdad?, que eso hasta en física 200 nos enseñan, que es el beta es definido como 1 sobre B por la derivada parcial de B a T a P constante, y se llama coeficiente de expansión o dilatación volumétrica. El kappa, que es menos 1 sobre B parcial de B con respecto a P a T, es la famosa compresibilidad isotérmica. Y la razón entre beta y kappa resulta ser la parcial de P con respecto a T a B, que sería entonces beta entre kappa. Esas cantidades las vamos a estar usando, esas definiciones las vamos a estar usando constantemente para dar los resultados en términos de ella, ¿verdad? Y además de los calores específicos. Tomemos como ejemplo a T y B como variables independientes.
Entonces vamos a tomar T y B como variables independientes. Pues si tomamos T y B como variables independientes, entonces las demás cantidades las podemos expresar en términos de T y B. En particular, entonces, la diferencial de energía interna va a ser la derivada parcial de U con respecto a T a B por dt, más la derivada parcial de U con respecto a B a T constante por D de B, y la correspondiente expresión para el diferencial de la entropía. O sea, la ecuación 60 y la ecuación 61. Vamos a sustituir esos diferenciales que están en 60 y en 61 en la ecuación 59, que era, ¿se acuerdan? TDS igual a DU más PdB. Le voy a poner el correspondiente DU y el correspondiente DdB. El correspondiente DDS, perdón. Entonces me queda T por DDS igual a DU más PdB. Entonces, acá vamos a asociar lo que tiene DDT y lo que tiene B. Voy a dejar esta parcial de U con respecto a TAB de este lado. Voy a pasar la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante del otro lado, por eso aparece con signo menos acá. Voy a dejar de este lado el término parcial de U con respecto a B a T por D de B. Y voy a pasar a este lado el término con signo negativo. O sea, este lo dejé acá, este lo pasé al otro lado. Entonces queda negativo este y queda positivo este que lo dejé en su lugar. ¿Ok? Entonces tenemos ahí esas expresiones. Y entonces aquí podemos considerar un montón de procesos. Podemos considerar un proceso AB constante, por ejemplo. Si B es constante, entonces el lado derecho se hace 0. Y lo que nos queda es entonces la parcial de U con respecto a TAB, que es el calor específico, entonces, CB, es igual a T por la parcial de S con respecto a TAB. Ese es un resultado interesante. O sea que el calor específico lo puedo encontrar también en términos de la entropía tomando esa derivada que está ahí. El calor específico a volumen constante. Entonces, la conclusión es que entonces la parcial de S con respecto a TAB es CB entre T. Ecuación 63. Okay. Para un proceso a T constante, entonces el término que desaparece es este que está acá, y lo que va a quedar es la expresión que está aquí. Entonces lo que va a quedar es que a T constante, T por la parcial de S con respecto a B a T es igual a P más la parcial de U con respecto a B a T. Ok, aquí viene algo importante. Como S es una función puntual, su diferencial es exacta. ¿Qué significa que su diferencial sea exacta? Significa que si yo tomo la derivada con respecto a S con respecto a B y la derivo con respecto al tiempo, es lo mismo que tomar la derivada de S con respecto a T y derivarla con respecto a B. O sea, las derivadas dobles cruzadas son iguales. ¿Se acuerdan que es una de las condiciones sí y solo sí para que la diferencial sea exacta? ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? Ok, esa es una de las condiciones de una diferencial exacta.
que si ustedes tienen una función, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Una función de dos variables. Entonces, usando eso, vamos a aplicársela a 63 y a 64. 63 está aquí. Si tomo la segunda derivada de esta con respecto a b, a t constante, entonces lo que queda es 1 sobre 3 por la derivada de cb con respecto a b a t constante. Porque como es a t constante, el 1 sobre t queda constante. Y vamos a ver si se la aplico ahora a 64. Entonces aquí voy a tomar la segunda derivada de u con respecto a b, de s, perdón, con respecto ahora a t, a b constante. Entonces esa t la paso al otro lado. Cuando derivo aquí me va a quedar claramente, como estoy derivando a t constante, entonces simple y sencillamente aquí es p entre t, perdón, 1 sobre t por la derivada de p, más la segunda derivada de u con respecto a b con respecto a t constante. Vamos a ver. Permítanme. Es la segunda derivada de u con respecto a b y con respecto a t. Bueno, regresemos acá. Aquí la derivada segunda, aquí sería t por la derivada segunda de s, ¿verdad? Y aquí sería 0. Aquí sería la segunda derivada de u con respecto a b, con respecto a t, a t. Entonces, aquí está. El 1 sobre t es el que pasé dividiendo. Y por lo tanto, no, perdóneme, disculpe. No. Voy a volver a considerar. Esto no está mal razonado. Esto es 1 sobre t parcial de cb con respecto a t. Pero nosotros sabemos que cb es la parcial de u con respecto a la parcial de u con respecto a b, o sea, con respecto a t. Entonces sería la segunda derivada de u respecto a t respecto a b. ¿Verdad? O sea, voy a recapitular para que no nos equivoquemos. Las dos derivadas estas deben de ser iguales. Entonces, le voy a aplicar la primera a 63. En 63, vaya escribiendo en un papel ahí mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a derivar respecto a b a t constante. O sea que lo que voy a tener es la segunda derivada de s con respecto a t con respecto a b. O sea que aquí voy a derivar con respecto a b a t constante. Recuerden, con respecto a b a t constante. Entonces, está bien la derivada de cb con respecto a b a t constante y el 1 sobre t. Copio el 1 sobre t. Y como cb es la parcial de u con respecto a t, entonces lo que queda es segunda derivada de u con respecto a t con respecto a b por 1 sobre t. Que es esa expresión que está ahí. Ahora sí, se le vamos a aplicar la condición a 64. Pero en 64 tengo la derivada respecto a b a t. Ahora voy a derivar respecto a t, a b constante. Le voy a pasar el p entre t del otro lado. Tengo la derivada de un cociente. Acuérdense que estoy derivando respecto a t. Entonces tengo un 1 sobre t. Entonces la derivada sería menos 1 sobre t cuadrado por p más 1 sobre t parcial de p con respecto a b a b. La derivada del producto de p por 1 sobre t. Y el otro término entonces que era, acuérdense que tengo un 1 sobre t acá.
sería 1 sobre t menos 1 sobre t cuadrado parcial de u con respecto a b a t. Y el otro término sería más 1 sobre t, segunda derivada de u respecto a b respecto a t. Ahí está completo. Entonces estos dos deben de ser iguales. Estos dos deben de ser iguales. Deben de ser iguales. Entonces vamos a igualar este término y este término. ¿Cuáles dos deben ser iguales? Estos dos. Por la condición de diferencial exacto. Ajá. ¿Verdad? Es que la condición de diferencial exacto me dice que estos dos son iguales. Esta se la apliqué a 63 aquí y esta se la apliqué a 64 acá. Sí. ¿Verdad? Y entonces voy a igualar los dos términos. Pueden ver que al igualarlos, ¿qué pasa? Al igualarlos, hay dos que se cancelan. Son estos dos. Perdón, los que se cancelan son... parcial de u. Veamos el otro, está arriba. Al igualarlo se cancela este, ¿verdad? Y solamente queda entonces esto igual a 0. ¿Verdad? ¿Está claro? Queda este término igual a 0 porque este se cancela con este, al igualarlos. Entonces, el resultado es que acuérdense que aquí hay un 1 sobre t, ¿verdad? Entonces, el resultado es que p multiplicando por t cuadrado, p más la parcial de u con respecto a b, que es a t, que está acá, es igual a t parcial de p con respecto a t a b. Acuérdense que multipliqué por t cuadrado. Uy, me faltó un término aquí. Ah, no, está bien aquí está sumando. ¿Verdad? Es este y este. Son los tres términos multiplicados por t cuadrado. Y entonces me queda p más parcial de u con respecto a b a t igual a t parcial de p con respecto a t a b. Y entonces de aquí despejo la parcial de u con respecto a b a t y encuentro que eso es t parcial de p con respecto a t a b menos p. Entonces, de aquí concluyo, ¿verdad? Que la parcial de S con respecto a B, a T, es igual a P entre T más la parcial de U, más 1 sobre T, parcial de U con respecto a B a T. ¿De dónde viene eso? O sea, esto que está acá me está sirviendo para despejar donde tenía en algún lado la parcial de U con respecto a B a T. Donde tenía en algún lado entonces yo la parcial de P con respecto a T a B. Creo que esa relación ya la teníamos antes. Esta era una de las relaciones que aparecían en la transformada de Legendre cuando hacía cambio de representación, ¿verdad? Siempre es bueno ir haciendo su tablita uno de relaciones, porque pueden ver que hay tantas,
¿verdad? Que uno no se acuerda después de cuáles son las que ya tiene. Entonces, aquí el resultado era que como la parcial de S con respecto a B a T es la parcial de P con respecto a T a B, esa venía de las relaciones de las relaciones de la transformada de Legendre, que existía entre esas dos variables. Entonces sustituyo, en vez de poner aquí la parcial de S con respecto a P a T, pongo la parcial de S con respecto a B a T, y me queda entonces P entre T más 1 sobre T parcial de U con respecto a B a T. Esa que está aquí. Entonces, a ver entonces esto que está acá, ¿de dónde sale? Permítame que aquí ya me confundí o escribí mal. Esta viene porque es una identidad que la parcial de S con respecto a B a T es la parcial de P con respecto a T a B. O sea, aquí solo igualo al despejar, me paso la P a este lado, queda más P, divido entre T, y entonces me queda eso que está ahí. Que tengo dudas aquí con el término siguiente, de dónde lo saco. Ah, bueno. Tengo que buscar entonces ahora qué es parcial de U con respecto a B a T. Vamos a ver. ¿Dónde está eso? Es para pasar acá a este punto de aquí. De acá para acá. Este paso de acá para acá es el que tengo que justificar. Esto es una relación que dice que esto es igual a la parcial de P con respecto a T a D. Y lo que quiero es justificar este paso de acá para acá. Yo ahorita no lo visualizo porque no tengo visión panorámica de las ecuaciones. O sea, parece que este término es igual, o sea, este 1 sobre t parcial de U con respecto a B a t es equivalente a este. En algún lado lo tuve que haber hecho para que fuera correcto. ¿Tienen las notas ahí, Jorge, a mano o no? No, no, estas no las tengo. Yo me tuve que cambiar de casa hoy porque no había internet en mi casa, entonces me tuve que ir donde mi hermana y no tengo las notas a mano. Es para buscar dónde está justificado este paso de acá. Voy a ver. Es que como que... Bueno, vamos a dejar eso por un momento lo vamos a justificar el lunes, ese paso de ahí. Entonces, o sea, me falta este paso de acá. Ustedes tómenlo ahí y luego lo voy a justificar el lunes. Acuérdenme ahí de marcar eso para no atrasarnos. Entonces, aquí lo que hago es que este término P entre T se cancela. Y entonces lo que queda aquí es que la parcial de S con respecto a B a T es simplemente la parcial de P con respecto a T a B. Y esto es beta sobre K. Es que precisamente eso es el resultado al cual llego. O sea que esto de entrada no es absolutamente cierto. O sea, entonces el paso que hay que justificar es
Voy a tratar de recapitular. Hay mucha ecuación aquí. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, bueno, tener su tablita, como le digo, con las relaciones, ¿verdad? Porque son un montón. Ok, aquí lo que concluyo es que la parcial de U con respecto a B a T era esto que está acá. Ahora vamos a ver Disculpe. esta ecuación de dónde la saco. Esta la debo tener en algún lado atrás. Más bien esta que está aquí. Jorge, ¿Sí? ¿me iba a decir algo, no? Un alumno creo que habló. ¿Sí? Dígame, te escucho. Sí, disculpe. Abajo no. Bueno, abajo. Sí. Más abajo, más abajo. Creo que, bueno, otra más abajo. Ahí tiene de dónde sale. Ahí está, en la 66, que tiene de U de B a T, es igual a T por Sí, dP, correcto, correcto. y ahí divide entre T. Entonces, ese le queda menos P entre T, y lo Sí, sustituye, de ahí sale, creo. sí, correcto. Pero entonces, ¿cómo ligo? Sí, de U de B de T, entonces lo divido entre T. Y me queda entonces que es P entre T. Y esto sería la parcial de P con respecto a T a B. Pero ¿cómo igualo? Es que esto sale de otro lado. Esta, vamos a ver. Y aquí sale de U de B con respecto a T. Aquí sale parcial de P con respecto a T a B. Esto que está acá. Esto es parcial de P con respecto a T a B, ¿verdad? Esto que está acá. Es lo que yo logro sacar directamente de la ecuación 66. Esa es la ecuación 66. Licenciado, Ahora, sí, que es una de las relaciones de Maxwell, creo que es una de ellas. sí, permítame entonces. Si eso es parcial de P con respecto a T a B. Ok. Entonces, Ese ahora, parcial ¿esto de dónde lo saco? Es que aquí esto lo saqué de algún lado. Esta expresión lo saqué de algún lado porque este es como que si estuviera derivando ya una función, mire, como que si hubiera un producto. Si ustedes pueden ver, esto es como que si tuviera una relación y estuviera derivando un producto. Entonces, la parcial de U con respecto a T a B. No, es que este es con respecto a T. Esta es la parcial de U. Esta es la parcial de P con respecto a T a B. Es como que si derivara un producto. Déjenme revisar eso porque de verdad no miro el panorama ahorita bien. No lo miro bien claro. Lo vamos a revisar y lo vamos a discutir el lunes. El punto es que esto sale de un lado, esto, y esto sale de otro lado. Entonces, si yo igualo las dos, a la conclusión a la que voy a llegar es que al cancelarse aquí estas dos, va a quedar que la parcial de S con respecto a B es la parcial de P con respecto a T. O sea que esa más bien es la conclusión. Y sí es una relación de Maxwell. Vamos a llegar a ella por otro camino, pero aquí llegamos por una deducción. Es que no miro el panorama ahorita. El resultado es este. ¿Verdad? Y entonces lo que tenemos es que la parcial de S con respecto a T es beta entre kappa. O sea, lo que estamos dando es la derivada de la entropía respecto a la temperatura en términos de los módulos, ¿verdad? Del módulo de compresibilidad volumétrica y del módulo de compresibilidad isotérmica. O sea, este es el resultado al que queremos llegar. Tengo que justificar cómo hago esta igualación aquí. Ahí se me fue en el camino de dónde sale eso. Voy a tener que buscar la lógica. Vamos a tener que buscar la lógica. Es que es una relación de Maxwell, pero es a la que concluyo. O sea, no la puedo suponer antes porque no la he demostrado, ¿verdad?
Dele más arriba para ver. Quiero ver una fórmula, a ver si de ahí sale esto. No, más abajo. Esta es la que tengo, mira la 64, pero esa me sirvió más bien para, Sí. ¿verdad? Dele más abajo, que creo que solo sustituye lo que tenía en... No, más abajo todavía. Esa ¿Más abajo? 66, esa 66 solo sustituye acá abajo. Solo la sustituye abajo, esta parte de acá. Y es Sí, lo que le estaba diciendo, que nada más divide entre t, y es sí, lo que tiene en la ecuación de abajo, que es 1 de divide, t, Y es lo que exacto, divide tiene. entre t. entre t, solo lo sustituye nada más. Lo Sí, sustituye aquí en la derivada de u con respecto a b, entre t. sí, y eso es esto que está acá, es parcial de P con respecto a T a B. Ahora, ¿cómo ligo esto con esto? Bueno, o sea, ¿de dónde saco este de acá abajo? Entonces es la pregunta. ¿De dónde saco este que Es está aquí que, abajo? O sea, ¿de dónde saco ¿cuál? este que está aquí? Esta relación. Ah, porque se cancela este p de t con el otro que está ahí restando. Lo resta los dos. A ver si puedo anotar Sí, pero el algo. paso de aquí para acá, ¿cómo es? Sustituyó todo esto es igual a esto, según lo que tenía en la ecuación de arriba. Sí, Estas dos son iguales, sí, según lo que tienen más arriba, en la siguiente ecuación de arriba, sí, solo que dividido entre t. sí, Dele para arriba, esas dos que yo le subrayé ahí, es esa misma de arriba, esa que está en rojo ahí. sí. Esa 66 es la que La tengo acá. sustituye, sí. ¿La sustituyo a dónde? Dele para abajo, derivada de u con respecto a b a t constante, la sustituye. Solo que está dividida 1 entre t. Pero Esta de entonces aquí, tengo que tener esta, la tengo que tener esta justificada, ese es el punto, en algún punto, en algún lado. sí, esa sí. Esta es la que tiene que estar justificada. Porque si sustituyo acá, en efecto, si sustituyo acá, me queda eso que está ahí, se cancela, ¿verdad? Pero la Sí, que se tengo que tener cancela. justificada es esta, ¿eh? Sí, esa sí no, todavía no la he Esa es la visto que de hay que dónde está. justificar, en algún lado tiene que estar atrás. Sí, más arriba debe estar. Esta es la que tenemos que justificar, ¿verdad? Es que es el estilo de García Colín, ¿verdad? Es pesadito. Y es que así es la termodinámica, ¿verdad? Por eso es que dura, porque son miles de relaciones. Y son muchas relaciones. Son muchas relaciones, entonces tiene que tener una habilidad, ¿verdad? Y tener panorama. Justificar este paso que está ahí, ¿verdad? Es lo que nos hace. Un alumno dice que esa es la ecuación 64, eso que ¿Mm? estaba diciendo que hay que justificar. La Un alumno 64. escribió en el chat que esa es la Esta es la 64. 64. Se me fue la compartida de pantalla. A ver, lo voy a... La tiene Dele, a compartida. ver. Dele. Ahí está Sí, ya, sí, ¿verdad? sí. La estamos viendo, pero no. Está viendo la Sí, figura. sí, La- sí, se me las está notas. moviendo. ¿Ah? Sí, sí, sí. La 64, dice el alumno. Vamos a ver. Sí, esa es. Esa es, correcto. Es la 64. Entonces sustituyen 64. ¿Ok? Y entonces lo que obtenemos es esto. Ahora sí, Sí, esa es la necesidad de la pizarra. Mire, Jorge, sí. es un poco difícil con estas cosas, ¿verdad? Sí, porque ocupa mucho panorama. Pero Sí, yo bueno, lo ahí que me está, quiero... en la 64 está. O sea, todo lo que está escrito está correcto. Sí, Ahora sustituyendo 63 en 63 y 67 en 61. Veamos en mente qué es 63. Ese es 67, perdón. ¿Qué es 67 ahí está 63? arriba. Sí. Es 63 y 67 en 61. Son las derivadas parciales de S. Una T a B y la otra es a B a T.
Y 61 lo que da es la ecuación esta de ds, el diferencial de ds, esta que está aquí. Entonces tengo que sustituir acá esta y esta por las que obtuve. Comparando términos. Sí. Entonces, DDS, bueno, ahí está la 61. La copié precisamente porque Sí. ya se pierde uno, ¿va? Entonces esto es la parcial de S con respecto a B a T a B, y esta es la parcial de S con respecto a B a T, esto que está acá. Y esa es la ecuación TDS. Esa es la ecuación TDS. Esa que está ahí, la famosa ecuación TDS. Hay otra ecuación TDS, hay varias ecuaciones TDS, ¿verdad? Hay una que ustedes en la tarea creo que está, que nos dicen que la utilicemos, que se utiliza utilizando los talones específicos, ¿verdad? Esta es una de ellas, ¿verdad? Y esta es la que más se usa. Ustedes pueden ver que el punto es que está dada en términos de las cantidades medibles, porque uno, digamos, en el laboratorio, uno tiene acceso a ver los valores de CB y de beta y de K, que son los módulos, ¿verdad? Esa es la ecuación TDS. Esta ecuación dividida entre T representa el cambio de entropía de un sistema cuando este sufre un proceso infinitesimal de T a T más de T y de B a B más de dB. Reversible, ¿verdad? TDS, recordemos que significa el calor absorbido o cedido por el sistema, ¿verdad? Por eso es que está dado en términos de los módulos, de la capacidad calorífica y de los módulos, ¿verdad? Si nosotros integramos ambos lados, entonces lo que nos va a dar es el cambio de entropía. Si CB es constante y sigma es un gas ideal, para sigma beta es 1 entre T y kappa es 1 sobre P, entonces delta S es CB, logaritmo natural de TF entre TI, más nu R, logaritmo natural de BF entre BI. Si ustedes se recuerdan, ese resultado lo había obtenido antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase vimos, ahí hemos obtenido ese resultado por otro camino? ¿De acuerdo? Entonces hay que ir haciendo la tablita ahí con las relaciones, ¿verdad? Porque se van sumando y son un montón, ¿verdad? Son un montón. Entonces, para tener referencia uno de dónde comenzar, ¿verdad? Es importante enfatizar que la ecuación 69, esta que está acá, es válida para cualquier par de estados y F independiente del proceso, porque aunque yo escribí TDS para de Q reversible, la entropía es una función de estado, entonces lo que hice fue utilizar uno de los procesos para calcular el cambio de entropía, que es el reversible, pero el cambio de entropía es el mismo aunque el proceso sea irreversible o no, solo depende de los estados iniciales y finales. Eso es un punto importante, ¿verdad? ¿Verdad? Que uno debe tomar en cuenta, que TDS es solo para procesos reversibles, pero el DDS es el mismo independientemente de que el proceso sea reversible, reversible, irreversible como sea. Solo depende del estado inicial y del estado final, ¿verdad? Esa es la clave. Tomando en cuenta la ecuación 66, suponiendo que el sistema sigma es un gas ideal, entonces vamos a ver la 66. Creo que era la misma. La 66 es esta, ¿verdad? Que tiene estas derivadas acá, de U y de P con respecto a T. Entonces, la parcial de U con respecto a T debe ser esto, ¿verdad? Porque vamos a ver entonces este primer término que es.
El término es 66. Es T parcial de P con respecto a T. Esa es uno de los módulos. Ese es beta sobre kappa. Y el otro término es 66, el segundo. Es la misma P. Entonces, beta sobre kappa es NR sobre B para el gas ideal, menos P. Esto es TP entre T, porque NR entre B es P entre T. Y entonces lo que me da es 0. Y entonces ahí llegamos al resultado, ¿verdad?, de que la energía interna de del gas ideal depende del volumen. Es un resultado ya que nos es familiar. O sea que la energía interna es función sola de la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, ya aclaramos esa impasse ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? O sea, la energía interna es una variable intensiva. ¿Mm? La energía interna vendría a ser una variable intensiva. La energía interna siempre es una variable intensiva. Las variables intensivas son la energía interna, el volumen, la entropía. Son las variables que dependen de la masa, del tamaño del sistema, ¿verdad? Y las variables intensivas son las que no dependen del tamaño del sistema. Por ejemplo, la masa es una variable extensiva. La densidad es una variable intensiva. La resistencia es una variable extensiva. La resistividad es una variable intensiva. Por ejemplo, ¿verdad? La temperatura es una variable intensiva porque es de todo el sistema, no depende de la masa. La presión es una variable intensiva, pero el volumen es extensiva, la entropía es extensiva, ¿verdad? El número de moles es una variable extensiva porque depende del tamaño. Y el potencial químico es intensiva. O sea, en esta ecuación que está subrayando dice que la energía interna depende de la temperatura, o sea, pero también podría depender de otras cosas, porque, o sea, Para el gas interna... esto solo es para el gas ideal. Eso solo es para el gas ideal. Entonces, en este caso particular, sí, la energía interna se convierte, ¿verdad?, en una función solo de la temperatura, ¿verdad? Y en ese caso se comporta así. Se comporta como una función de estado, porque usted sabe, bueno, es más, de hecho, vamos a ver que es 3 medios de nu RT, ¿verdad? Se puede poner como un diferencial exacto. Es la derivada de 1 medio de 3 medios de nu RT cuadrado. Entonces, si depende de nu, o sea, que es el número de moles, sería extensiva. Ah, pero para un número de moles constante, ¿verdad? Ah, ok. Sí, sí, claro, ¿verdad? Si depende del número de moles, ya es extensiva. Esa es la razón realmente, ¿verdad? Pero no depende más que, si el número de moles es fijo, solo depende de la temperatura. Sí. Es que el número de moles es una variable diferente al volumen, ¿verdad? Sí. Se toma como una variable diferente. Bueno, vamos a dejar acá para darles chance a que reflexionen. Ya que están los muchachos acá, vamos a comentar entonces del grupo de estudio. Bueno, está bien. Estamos los 7, ¿verdad? Sí, hay 7 ahorita conectados. Güey está también, ¿verdad? Bueno, Sí, entonces, miren, jóvenes, ustedes los viernes se van a reunir a la misma hora con Jorge y con Güey. El objeto de esta es que tengan una sesión de problemas. La sesión de problemas puede ser para que ustedes discutan dudas sobre la tarea o para que ellos les resuelvan otros problemas que los vamos a agendar antes. A mí me lo van a presentar antes, yo voy a darles el visto bueno para que los resuelvan y así tengan ustedes una mejor formación también y puedan tener tiempo para discutir sus problemas de tarea. Ellos ya tienen la agenda de la tarea.
hasta el problema número 4. Entonces va a ser el que van a discutir mañana. El otro viernes van a discutir los otros 4 problemas, ¿verdad? Para que ustedes, no les van a hacer los problemas, pero sí les van a dar las ideas de cómo se hacen. Ayer me escribió Roberto, creo yo le contesté. En efecto, los problemas necesitan a veces un empujón, ¿verdad? Pero yo estoy dejando que ustedes intenten hacerlos primero. Entonces ellos les van a ayudar. Entonces mañana, los viernes, se van a estar reuniendo así. ¿Ok? Yo les quería preguntar. ¿Perdone? Yo les quería preguntar si no pueden en otro horario, porque para que no sea Permítame, voy a parar la grabación, Jorge, para que podamos platicar. Está bien. No sé por qué no encuentro la. Aquí está. Para dejar de compartir pantalla. Lo voy a tener yo. Ok, quítemela, sí. Voy a parar la grabación nada más.